La familia se reencuentra porque cuando yo tenía cerca de 18 años, un día voy a la casa de mi papá, que era el hijo de Joaquín, es decir, mi abuelo que vino de España, y organizando en sus cosas personales encontré una cajita con una carta de España. Y bueno, por curiosidad la revisé y cuando le pregunté a él que quién era Ángeles, que era la persona, ¿no?, que había escrito la carta, la remitente, me explica que es su prima, es la prima de España que se escribía con no con su papá, sino con su mamá, es decir, la viuda de mi abuelo, mi abuela, que ya era la viuda de mi abuelo, porque hubo un momento en que se perdió todo contacto y entonces esa parte no te la sé explicar porque no la sé. Cómo ella supo la dirección, esos detalles, no, ahí un poco se perdió la historia. Entonces mi papá me dice que por qué yo no le escribo a esa dirección. Habían pasado muchos años, alrededor de 20 años o más. Y entonces yo le decía que bueno, me daba un poco de pena, ¿entiendes? Porque no, pero por complacerlo a él, que me pidió eso de una forma no acostumbrada en él, porque él era una persona de pocas palabras, de no tan familiar, es decir, muy cariñoso, muy buen padre, pero más bien despegado de la familia. Y al pedirme eso él así, bueno, pues yo acepté y escribí. Escribí a nombre de, es decir, a nombre de mi papá y mío, pero a esa persona, Ángeles Fernández, que era su prima, ¿no?, la que mantenía el vínculo con la familia. Hice la carta y pasaron alrededor de 2 años y nunca nos contestaron. Entonces, bueno, ya cuando pensamos que la carta no había llegado o había cambiado la dirección, un buen día llegó la carta. Entonces la carta, a nombre de Francisco Javier Ruiz Fernández, que es el hijo de Ángeles, tu tío, tu tío, hermano de tu madre y de tu tío Vicente, y sucedió de la misma forma. Pienso que es el hilo que enlaza esta historia y la hace más bonita, ¿no? Que él me cuenta que esa carta llega a la casa de su papá, del señor Alfonso, y en ese momento quien vivía con tu abuelo en la casa era tu mamá, Delfis, también mi prima, pero que un poco que aquella carta a nombre de tu abuela ya fallecida hace unos años les causó una impresión extraña, por decirlo de alguna forma, y ella temiendo que tu abuelo se pusiera triste, porque todos recordaban que ella siempre hubiese querido haber seguido en contacto con la familia de Cuba, que se preguntaba todos los días qué habrá sido de la familia en Cuba. No le hicieron caso prácticamente a la carta, es decir, la dejaron guardada y entonces Javier, haciendo igual una organización, una limpieza ahí en la casa de tu abuelo, la encuentra y según Javier nos contó, él tenía un vínculo muy estrecho también con tu abuela y sí sabía, ¿no? Ella conversaba mucho con él de su añoranza por la familia de Cuba, por haber sabido algo más de los primos que le quedaban aquí, de los hijos de los primos, y a él le hizo mucha ilusión volver a escribir, es decir, reencontrarnos. Entonces él es quien contesta la carta y a partir de ahí comenzamos un vínculo más bien a través de las cartas, hasta que un buen día nos llamó por teléfono, porque bueno, en las otras cartas ya nos dimos los números de teléfono, nos llamó por teléfono y nos dijo que quería venir a Cuba a conocernos, que él sentía que era una deuda que tenía con su mamá y que le hacía mucha ilusión. Según tengo entendido, hasta tu abuelo lo ayudó, es decir, lo embulló, ¿no? Como decimos aquí en Cuba, lo embulló y lo apoyó para que lo hiciera. No, los gallegos. Recuerdo que cuando Javier llegó, no sé quién dijo, al fin llegó la familia, los gallegos, nosotros le decíamos los gallegos. Y él nos aclaró de muy buena, nosotros no somos gallegos, somos vascos.
De ahí entonces cuando comenzamos a escuchar la historia de lo nacionalistas que son los vascos, nos dimos cuenta que casi lo habíamos ofendido diciéndole gallego. El apellido de nosotros es Fernández y decían que los Fernández tienen un carácter y creo que eso, sí, dicen que el abuelo era así, recto de carácter. Sí, sí, ella sí nació aquí. Ella sí nació aquí. El que sí sabemos que vino siendo un jovencito de España fue el abuelo, que él sí, pero ella sí nació aquí. Lo que sí, evidente, por los apellidos, por todo, sí era descendiente también de españoles, pero ella nació en Cuba, por eso ya el acento lo pierden. Entonces, yo la recuerdo bien ancianita, con todo el pelo blanco, con un moño, así jorobadita ya. Ese es el recuerdo que tengo de ella. Pero por lo que me cuenta mi mamá, muy jarranera, muy, muy cubana, muy cubanizada, en el sentido de jaranera, mal hablada, de decir malas palabras. Me imagino que el hecho de haber tenido que criar 6 hijos varones la haya tenido que hacer también una persona de un temple fuerte, ¿no? De un carácter para poderlos educar, para poderlos guiar. Así es como las recuerdo. Cuando ellos se conocen, Ciego de Ávila no era provincia. Ciego de Ávila pertenecía a la región de Camagüey, es decir, todo era Camagüey. Después, con la división político-administrativa en el año 75, después del triunfo de la revolución, es que Ciego de Ávila pasa a ser una provincia. Pero en aquel entonces era la provincia Camagüey, que era una provincia extensa, bien amplia. Y ellos se conocen aquí, que yo considero que el abuelo haya llegado aquí, a estas tierras, porque eran tierras en Camagüey muchos centrales, muchos españoles. Camagüey es una provincia de muchos terratenientes, de ese tipo, y pienso que allí fue donde ellos se conocen y se asentaron, es decir, crearon su familia. Sus hijos nacieron en Florida, Camagüey. Es decir, Florida es un municipio de la provincia de Camagüey, pero que en aquel entonces todo era Camagüey, Ciego de Ávila incluido. Y después que mi abuelo fallece, ella viene para acá, para Ciego de Ávila, porque entonces sus padres y sus hermanos vivían aquí, se quedó viuda con 6 hijos, siendo una mujer joven todavía, los 6 hijos eran pequeños, y entonces ella viene para acá para poder criar a sus hijos con la ayuda de la familia. Es lo que más las memorias que tenemos de esa época. Era una casa alta, bien alta, de tabloncillo, de ventanas muy amplias, muy anchas y con sus balostres de reja. Tenía una sala amplia, otra saleta, un patio interior, como un patio así interior, 3 cuartos, con un baño intermedio, una cocina comedor amplia, otro patio pequeño atrás con los lavaderos, donde se lavaba la ropa, pero de pasillos muy, muy amplios y muy fresca, muy ventilada. Una casa muy bonita, lo que ya una casa un poco vieja porque era desde el 1901, pero una casa que se veía como que había sido una casa para una familia bien amplia. Así, una casa muy bonita. Plantas habían pocas porque ese patio que tenía interior no era de tierra, era un patio con piso. Entonces solo así en una esquinita habían unas plantas ornamentales, rosas o algo así. Y pintada como de un verde claro. El tabloncillo, en Cuba las construcciones antiguas eran así, de tabloncillo y tejas en el techo, con portales, con un portal muy, muy amplio que le daba toda la vuelta a la casa, a la redonda así, por lo tanto, muy fresca, con muchas ventanas, situada en el casco histórico de Ciego de Ávila. Porque incluso esa casa después, yo recuerdo que ya estaba tan deteriorada y hubo un momento en que se trató de reparar o hacerle algo y no nos los permitieron, porque estaba situada en el casco histórico y había que preservar la fachada, entonces se hacía un poco engorroso ya mantenerla de esa forma. Después sí la casa se derrumbó, es decir, la casa
colapsó, y entonces, bueno, ya no pertenece ese terreno, ya no pertenece a la familia, pero ya ahora ahí están haciendo una construcción moderna. Esas fueron las casas construidas por los españoles en la época colonial, ¿sí? Donde se asentaron las familias. Pienso que como la familia de mi abuela también era española, pues entonces por eso hicieron la casa con esa estructura. Fíjate que en la casa no había correspondencia de otro tipo de familiar de él, simplemente de la prima, de tu abuela. En aquel entonces era muy difícil de un país a otro, además tan lejano, no es de un país a otro, es de un continente a otro. eh, Mantener una comunicación. Además pienso que estas personas que emigraron hacia Cuba, o estos familiares nuestros que emigraron acá, un poco que lo hicieron rompiendo, a lo mejor entrando en contradicción con la familia, que no querían que vinieran. Estoy casi segura que los padres de mi abuelo no quisieron, porque él vino, creo, escondido de su familia. A ver, o no tanto escondido como que no fue que la familia le dio el permiso. Fue como una travesura de juventud, porque vino en un barco de polizonte, ¿entiendes? No pienso que... Y a lo mejor pues ahí la familia no tuvo forma de encontrarse. No, tampoco me lo puedo explicar, porque como te decía ahorita, también analizo y digo, bueno, ¿y cómo? A pesar de eso, se mantuvo la comunicación. Como mi abuela, eso creo que ya es algo que no lo vamos a poder descifrar, pero como mi abuela pudo, suponiendo que haya sido mi abuela, recuperar el vínculo con la familia, o fue tu abuela, que siendo ya España un país mucho más adelantado, más avanzado, eh, por ser del primer mundo, tuvo la forma ella de localizar a la familia aquí en Cuba, y entonces es que se retoma la relación a través de las cartas. Porque bueno, sí, lo que sí estamos claros es que quedó un hilo conductor. Será la incógnita que no vamos a poder a lo mejor descifrar, pero está claro que quedó ese hilo conductor.